le doy gracias pues a ustedes que han venido a mi casa como persona adulta, conocedora de algo de Antón. Mi nombre es Celestina, tengo 80 años, en julio cumple los 81 y prácticamente he vivido felizmente en mi pueblo. Desde muy niña me gustó la costura y fui aprendiendo a tejer y a coser. Primeramente antes en la primaria daban costura, así que ahí fueron mis primeros pininos en costura con la maestra Carlota Vélez. Nos enseñó a hacer de todo, a Dios gracias. Como me gustaba la costura, ya cuando llegué a cierta edad, me dediqué a aprender a hacer la pollera y la señora Nimia Brose me enseñó los primeros cortes de pollera y cómo se armaba. De ahí ya yo me fui abriendo y ella me iba indicando cuando tenía algo que no me acordaba, yo iba allá y ella me indicaba. Y así, y he hecho varias polleras, tanto ajenas como propias. Aquí mi nieta se tira el lujo de tener 7 polleras bordadas, caladas, surcidas, hechas por mis manos. Y espero, yo creo que Dios me dé salud para tan siquiera dejar lo principal, que son los adornos de la tela cosida para mi primera bisnieta cuando cumpla sus 15 años, que bueno, si Dios me da salud para allá, correcto, y si no, bueno, me voy con el gusto de que le deje algo para ella, porque a ella le gusta, a ella le gusta la pollera, así que si su mamá se le cumplieron con pollera, a ella también vamos a ver, siempre y cuando. Su sido queda así. Tapabalazo. Eso, es bordado y surcidito. El tapabalazo le puse fue encaje de tienda, de fábrica que dicen. Aquí está otra. Mire el ancho de esto. Turquesa. Este es coquito, coquito a mano. ¿Por qué coquito? Porque las medidas de cada florecita casi un coco. El coco es el puño. ¿Ya? Vamos a componerla para que. Esta le hice piñita. Tiene piñita. ¿Quieres que te la abra? Coquito, bordada. Esta es bordada. Hilo amatizado. Mira, la trencilla se la bordé también porque como no conseguí, lo que hice fue pasarle ahí.
avenida Segunda y Primera y Segunda, que fue donde yo me crié. Estas dos calles, desde el comienzo, de ahí del cementerio, hasta allá donde los Belis, de donde vive esta Fermín Buzo, se podía decir que era la calle, las dos calles de fiesta. Para las costumbres cotidianas, todo subía por la playa hacia arriba, cogiendo primera, segunda y tercera calle. Por ahí subían los pescados, por ahí subían el ganado. Todo lo que se necesitaba en el pueblo centro subía por esas tres calles. El ganado era de las siguientes personas adineradas de aquí del pueblo. Los de doña Mariquita Anillatis de Bernal, tenían donde dicen, ¿cómo dicen esa? Guayabo. El Guayabo, no más allá del Guayabo. Todo eso tenían sus nombres. De ahí, acá por este lado entraba el ganado de Armodio Arias, doctor Armodio Arias, entraba por aquí. En soga, para el matadero. Matadero siempre, desde que yo lo conocí, fue ahí. Y el mercado, ahí mismo donde está ahora, pero más chico. Y solamente vendían carne. Las verduras, los campesinos, los de la montaña, los de acá abajo que cultivaban sus productos, subían con sus motetes, gritando, eso sí, pregonando. Llegó la yuca, llegó el ñame, llegó el otoe, ¿cuánto quieren? $1 real, $2 reales, $1 peso. Porque así era que se compraba antes, por peso y por real. Las cantidades eran, ni modo, grandes cantidades. Usted decía, Juan Pescado, dame $1 peso de pescado. Eran 3, 4 pescados grandes. $1 peso. Lo que es ahora 50 centavos. Ya el 50 centavos no vale ahora nada. Pero ante $1 peso, $1, eso era plata. El señor Eugenio Jaén, ahí arriba de Cristinita, que era la casa de ellos, tenían una pequeña abarrotería, decían antes, y ellos vendían de todo. Y leche. 10 centavos la botella de leche. Leche pura. El galón, 5 reales. Un queso que ahora cuesta $1.25 y $2, antes costaban 10 centavos. La libra de carne buena, 25 centavos. O 25, decían 5 reales. 5 reales de carne. Señor Armando, una libra de carne. Una libra de carne, 5 reales. Después la fueron subiendo hasta quedar como está ahora. Pero esa era la costumbre de antes. Las señoras viejitas de aquel entonces eran personas jóvenes. La chicha de maíz. Bueno, viene 15 de enero. Cada una iba haciendo su porción de chicha de maíz. Y guarapo decoroso. Esa era bebida de antes, esa era bebida de los tamboritos y de la fiesta. Guarapo decoroso y chicha de maíz. Esa era la bebida preferida. Cuando venía la fiesta de enero, que siempre ha sido la famosa fiesta de enero, cada ama de casa por aquí, las que hacían negocio, comenzaban a ver qué dulce hacían para guardarle a los visitantes y a los familiares que siempre han estado por Panamá, por Colón, por otros lados. Bien me sabe, majar blanco, huevito de leche, alcanfor, que ya eso no lo comen ni lo conocen. Eso se coge el maíz seco,
se tuesta como tosta café, pero no se deja quemar, sino se deja doradito. Cuando ya está doradito, se saca, se enfría. Antes todo era en pilón, ahora es en máquina. Se cogía el pilón, se limpiaba bien y se machacaba ese maíz tostado y se pilaba. Cuando ya estaba bien pilado, entonces se cogía una coladera o un pedazo de alambre de ese de malla, de huequito chiquito, y ahí se colaba y se sacaba esa harina. Se cogía la raspadura o miel, se le echaba jengibre, bien machacadito que cogiera el gusto, se echaba esa harina ahí. Cuando ya esa harina estaba como una miel, se daba a punto que quedara seca. Cuando ya se enfriaba, entonces se hacían unas pelotas. Esas eran las cositas de antes que la gente, los dueños de casa llegaban, por lo menos ustedes, ¡ay muchacha, ve, coge, come! Esos eran los brindis. Bien me sabe, lo hacían de harina de arroz. El arroz se cogía, se limpiaba bien, se lavaba y se echaba en agua en la noche anterior que lo iban a hacer. El siguiente día se cogía ese arroz, se lavaba, también se pilaba, porque a máquina ni modo, muy poco. Después que se pilaba, entonces se aguaba un poquito de agua y se colaba, se iba sacando todas las fechitas y las cositas que no. Y ahí eso era para el bien me sabe. Punto de leche, la cantidad que querían y raspadura. Pero el bien me sabe de harina de arroz. Este es el original de aquí de Antón. Se hace ahora de harina de pan, pero el original es arroz. Harina de arroz. En esa forma el original se hace así. Ahora yo el otro día hice uno, pero con crema de arroz, harina de arroz ya. Pero no queda nunca como antes. Por aquí arriba vivía mamá Isha, mamá Concha, abuela y mamá Guerrengue. Ellas hacían dulces para vender. Cariseca era un dulce de harina con leche, azúcar y vainilla. Como hacer ahora un dulce de bizcocho. Bueno, así y se horneaba, también lo horneaban y lo vendían por pedazos. Había otro, ese era cariseca. Había otro bizcocho, ese era huevo, harina, azúcar y poquito de baking. Se cogen los huevos, estas son cantidades, eso sí va por cantidades. Si son 8 huevos, son 8 cucharadas de harina, 8 cucharadas de azúcar. O media libra de azúcar y media libra de harina. Ese es para hacer bizcocho. También lo vendían, lo cortaban como cocaitas. Un real. Un real. La cariseca, un real. Un pedazo así que tú te lo comí y quedabas llena. Esos eran los dulces de antes aquí en Antón. Allá de aquel lado vivía tu tía Teresa Medina. Teresa, tía tuya tenía que ser. Ella hacía lo que se llama trujillo. Hacía dulce de guineo chino, dulce de plátano maduro, dulce de guayaba, lo que pudiera ella hacer ese dulce. Compraba unas galletas que hacían galletas de palo. Las partía así como rebanada, le ponía sus dulces, un real, un trujillo. ¿Ves? Qué felicidad antes. Ya no. Esa no lo veremos más. Esas eran las comidas y los dulces de antes. 4 duros, un real. A ella no se le podía decir cuando ya comenzaron a hablar de los centavos, 5 centavos. Ella le daba, pero cuando uno le decía, mamá Isha, 5 centavos de duro. ¿5 qué? 5 centavos de duro, mamá Isha. Dice, no, yo no sé, yo no conozco esa plata.
Un real de duro, mamá Isha, un real de duro. Ibas allá, mamá Isha, un peso de bizcocho. Pero si tú le decías 50 centavos de bizcocho, no te lo despachaba. Háblame de peso, qué centavo ni qué centavo. También hacían chicha. Hacían chicha. Ella hacía pollera, alquilaba pollera. Cuando eso era para prepararnos al 15 de enero. Todo eso lo hacían, desde diciembre comenzaban a hacer todos esos dulces, porque habían unos que habían que secarlos, guardarlos, para las visitantes, para los familiares. Ese era el dulce antonero original. De allá de la playa subía un señor que le decían Domingo Concha le pusieron. Él traía la concha, esa concha prieta. A veces la traía en la misma concha, a veces tenía tiempo. Eso lo hacía una fogata. Y ponía un zinc. Y ahí como que la asaba. Y ellas iban abriendo solitas. Entonces las sacaba y las metía en majagua. Hacía hilos de majagua y las ensaltaba ahí. Un ensaltado de concha, 10 centavos. Un ensaltado de concha. Y tú cogías estas conchas, las contabas y eran hasta 30 conchas. Pero él las apretaba bien apretaditas. Y hacías un arroz con concha prieta, pero divino. Ese era Mingo Playa. Todo el mundo lo conocía. Viene Mingo Playa, porque él subía, ve que subía. Concha con concha, concha con concha. Y la gente salían y le compraban para su comida. O armeja también traía, de la de la playa. De ahí, Fermincito, hermano de la señora Luisa Galvez. Él también pescaba y traía pescado. Él vendía con pescado y desde que llegaba ahí que entraba el pueblo, pescado. Todo el mundo salía a comprar pescado. Dame un peso de pescado, dame $1 de pescado, dame 5 reales de pescado, porque todo era por real. Después fue que comenzaron ya con los centavos. Ya después entonces vamos a prepararnos para el 15 de enero. Todo el mundo con su bandera en las puertas de la casa. Antes no había luz eléctrica en todas las casas, sino su bandera, su Cristo el que la tenía. Después vino las luces, vinieron las guirnaldas, pero antes antiguamente era la cruz, amarillo con blanco y su cruz en el centro, y el que tenía la imagen la ponía, el que no, pero la señal era la bandera. En todas las casas, no había una casa que se quedara sin bandera, todas hacían su banderita y la ponían desde el día 5 en la noche, y amanecía el 6. Las novenas. En la iglesia, para tratar la imagen del Cristo, solamente una mujer era la autorizada, y más nadie. Y 4 varones. Eso lo formó un padre que estaba aquí, apellido Mancilla, era español. Después vino un Celestino Díaz, que ese de aquí lo nombraron para las tablas. Esa era la tradición de ellos. Traían padres de afuera, casi todos los años traían padres de España, de por allá, para las prédicas. Cada novena tenía un predicador. O, si no, venía uno para todos los 10 días de fiesta. Todos los años. Ahí la única persona mujer que se dedicaba a cambiar el sudario del Cristo era Locha Ponce o Camila Ponce, que muchas de ustedes quizás la conocieron porque ella vivía frente a la iglesia. Todas las radioblancas de aquí de Antón traían los sudarios, los mandaban a hacer a Panamá, los mandaban a hacer a España, los mandaban a hacer donde ellos podían, o ellas mismas los cosían. Y Locha era la que los ponía, los arreglaba. El primer sudario que yo regalé
yo fui donde Locha. Dije, Locha, yo quiero regalar un sudario. ¿Usted sabe las medidas? Dice, sí, ¿cómo no? 3 yardas de 16 de ancho. Puede ponerle 17 también, pero de largo 3 yardas. Me dirás que por qué. Dice, ¿tú sabes por qué? Me dijo, ¿tú sabes por qué? Porque eso, el Cristo tiene su sudario propio de él. Entonces, eso hay que forrarlo bien forrado para ponerle su adorno. Y por eso son 3 yardas, porque eso va un nudo bien apretado ahí. Pero sí te hago una observación, Celestina. ¿Qué le vas a poner de adorno? Digo, bueno, yo le voy a hacer un adorno en puntemarca. Dice, correcto, pero grande. Digo, no, chico, por eso le pregunto a usted. Dice, bueno, chiquito, medio, chiquito, no grande, porque grande no se le ve bien puesto que eso se recoge, y si lo hace grande no se va a apreciar, así que mejor darle uno chico que quede, que se vea. Y el adorno del tocado también hace lo chiquito, no se lo haga grande porque él es varón, no es mujer, no es la Virgen. La Virgen se le puede hacer cosas grandes con adorno, pero él no, porque él es varón. Bueno, lo hice, ella lo puso. Ya después, ella pues le dijo al Padre Marín que ya sus manos ya no temblaban mucho, y que entonces se fue formando otro grupo de personas, y ahí fue que encabezaron a la maestra Clementina Albal, la mamá de Milín. Por eso que Milín quedó heredera de las cuestiones del Cristo, porque ella fue la que indicó al Padre Marín, le dio la facultad a ella pues que cuidara y hiciera esas cosas. Por eso quedó ahí en la casa de Milín, porque pusieron a la señora Clementina. Yo entré fue después, pero ya yo tenía idea de cómo se ponía el sudario, porque cuando Locha, los últimos años, Locha sí me dijo, ven para que veas y vayas aprendiendo. Después, bueno, ya quedaron ellas ya. La tradición de la Iglesia Católica Universal estaba muy cerrada. Ahí solamente podían estar eran los sacerdotes, los monjes y las religiosas mujeres en ciertas cosas, pero no en todo. Antes la mujer no podía entrar dentro del presbiterio, o sea, donde está la mesa de la misa, eso, la mujer no podía entrar. Todo era afuera, todos los adornos y todo afuera. Adentro tenían que entrar a los sacristanes o el sacerdote si estaba ahí. Pero después del 68 para acá, el Papa cambió eso. Y ahí ya se cambió entonces que la misa en cada pueblo con sus tradiciones folclóricas y sus músicas folclóricas. Entonces ya se fueron cambiando las músicas en latín, muy poco, porque todo era latín. Ya se fue entonces, cada región fue componiendo sus versos para las diferentes fiestas patronales de todo el mundo, porque tanto afuera de América como América, todos fueron cambiando. Por eso que hoy en día tú ves que si tú vas a México, cantan sus cantos, son mexicanos, si vas a Colombia también, los bailes, todo eso, porque del 68 para acá la iglesia lo puso así. Ya no se guarda paño la mujer, antes la mujer tenía que cubrirse la cabeza y el hombre descubrírsela, ahora no, ahora yo como mujer puedo ir con sombrero, estoy aceptada, con paño, estoy aceptado, pero no es obligación como antes. Antes sí era obligación. Es dentro de la iglesia. Y ahora cambió todo y hay como más independencia del modo de actuar uno. Esa era la fiesta de iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, la ceremonia, la liturgia. Cada día había un abanderado y había juego de toro. 11 de enero, 12 de enero, 13 de enero, 14 de enero y 15 de enero y 16 de enero.
cada dueño de ganado tenía su ganado a la disposición de las fiestas patronales del Cristo. El señor papá de Milín, Albay, tenía el 12. Él era el abanderado y daba los toros. Se jugaban atrás del gimnasio. Hacían una barrera y ahí se jugaban los toros. ¿Cómo iban los toros? En soga. Y esa era fiesta para el pueblo, porque lo llevaban en soga y si un toro se enredaba en un portal de esos que tenía horcón, ese portal iba abajo. Y esa era fiesta, pues. Todo el mundo contento y riéndose y no sé qué. El 12 era el señor Erasmo Albay. El 13 era el doctor Juan Bernal, papá de Mariquita. Todos los días 13. Y 13 murió él. 13 de enero murió él. Acababa de entregar los toros a la barrera y quedó ahí mismo. 13 de enero. 14 de enero venían de la hacienda de Armodio Arias. ¿Ya? 15 de enero venía de acá de la hacienda de Manongo, Aguilera. 16 de enero, familia Aguilar, Armando y su familia. Hasta ahí conocí yo. Ya después ha ido también cambiando bastante. Pero la fiesta original del 15 de enero de calle era esa. Todos los días del 15 de enero había toro. Y como los padres que trabajaban eran españoles, tú llegabas a la barrera y lo primero que tú veías era un padre, ¡ole, ole, allá! Porque el español es así. Los caballos, ni se diga. Cada dueño también tenían sus caballos. Manongo Aguilera era especializado en caballos, los hijos. Así que de calle de enero, esta era lo original. Y todo el mundo gozaba esa fiesta. Todo el mundo. Los chiquillos, viejos, de todo. Que esa era fiesta de pueblo. El pueblo. Cuando los abanderados también algunos eran políticos. Una vez Franklin Bernal, de los Bernales de aquí, el papá de Teresita Bernal, él fue edecán de los presidentes, era edecán de los presidentes, que antes los presidentes andaban no con guardaespaldas así como ahora, sino edecán. Bien armado, sí, pero edecán. Ese era su edecán, ahí el pie de él. Fue abanderado cuando Ramón Cantera, ¿sí? Cuando el presidente Ramón Cantera, que él traía siempre la banda republicana para la procesión del Cristo. Esa banda era la banda favorita en las fiestas de enero aquí, la republicana, todos los años. Hasta que ya, bueno, cambiaron de personal, ya algunos se murieron, otros se enfermaron y ya eso, el pueblo fue desviándose, ¿no? Esa era la fiesta de enero. Ahora había una segunda fiesta de enero, que era el Perpetuo Socorro. Otra fiesta de fama, porque esa era de doña Mariquita Petita Ponce. De Petita Ponce, ahí la casa de ahí de toda la esquina. Y los toros los jugaban en el parque. Y los tamboritos los hacían arriba del balcón ese que hay ahí. Ahí hacen los tamboritos y hacían baile de gala con violín, todos esos rayiblancos. Será 2 fiestas de fama aquí en Antón, de iglesia y de fama. Ya después venían los carnavales, los famosos carnavales. Tú sabes que los carnavales, como era fiesta de calle, las viejas muy poco le daban chance a uno. Ahí, y a tal hora tienes que regresar. No podíamos irnos más de ahí. Pero siempre en los barrios y en las calles, las señoras hacían sus toldos. Aquí en toda la esquina donde vive Bielquita, ahí Mamaisha, el grupo ese Mamaisha,
hacían su tordo del bajo, decía. Venían hasta los penonomeños a bailar tambor. Acá donde está el solar, ahí en pie de la casa del difunto Toto, tu tía hacía otro tordo. Ese le decía, aguántate la yuca. Aguántate la yuca. Allá atrás, donde Chilabejuco, hacían otro tordo. Vamos por donde Chilabejuco, Bartolo. Esos eran los de acá. Entonces, mamá Panchín hacía uno donde decían el quinto patio. Ahí había otro. Y así, nada de murga ni nada de eso. Había reinas, porque sí, habían reinas. Y las coronaban en el gimnasio. Viernes de carnaval, la reina la coronaba. Sábado de carnaval salía la reina con su traje de gala, sus damas y todo. La gente todas con traje. Eso sí, trajes largos y de pollerines. El domingo de carnaval, ese era sábado. Domingo de carnaval, las montunas. ¿Cuáles eran las montunas que usaban? Faldón y la camisa con una sola arandela de la tela de la falda. Esas eran las montunas. Con mota aquí y mota atrás y su gallardete. Esas eran las montunas para domingo de carnaval. Lunes de carnaval salían las comparsas. Grandes y chicas las comparsas. Lunes de carnaval. Martes de carnaval, todo el mundo pollera. Su pollera, martes de carnaval. Será el día de la pollera, aquí como para abajo si lo usan. Martes de carnaval. Todo el mundo empollerado, chico, grande, pero se gozaba los carnavales. ¿Por qué? Porque la mojadera era en Totuma. La gente con las carretillas, el que podía, y el tanque de agua, y de ahí iba cogiendo uno y iba echándole a la gente. Y si no, su latita con... Y el tambor. Nada de murga. Tambor. Se salía a las 10 de la mañana, rumbo arriba, a mojar. Hasta la 1 o 2 de la tarde. Y ahí se paraba todo y todo el mundo a su casa a limpiarse. Y a las 5 de la tarde estaban esas tunas, cada una en su esquina para comenzar. Clotilde ya estaba lista con las tonadas, Carmencita Bulla Bulla lista con las tonadas, acá Adela lista con las tonadas, cada de allá del Bijagual también entraba. Y cada tuna tenía su casa de llegada. La de aquí, de Clotilde, siempre iba con la de Mamaisha. La primera casa que ellos visitaban era la de Mariquita Bernal. Ya ella le tenían ahí su botella de seco. La viejita Mariquita estaba con su vaquiña. Ya no se ponía pollera, se ponía su vaquiña y su cadena chata de oro de antes. De ahí se tonaban 2, 3 tonadas, salían para donde Petita Ponce, otro tambor ahí. Ahí repartían cosas, pastillas y cosas a los muchachos, todas bebidas. Su botella seco para los cantantes y tocadores, y de ahí donde Librada Pimentel, otro tambor. De ahí salían de Librada Pimentel a donde Clementina Albay, señor Erasmo. La señora Clementina bailaba muy bonito el tambor, la maestra Clementina, y el señor también. De ahí entonces se iban, daban la vuelta y entraban a la cantina, la estación. Ahí que algunos de ustedes conocieron esa cantina hasta ahora pronto, era de los Correa. Ahí había atrás un patio. Ahí tocaban ya hasta casi como a las 9, 10 de la noche. Ya tocaban y ya de ahí entonces se venía cada uno para su toldo amanecer. Se gozaban los carnavales. Ahora no se goza.
Yo no le hallo gracia a los carnavales. Pero antes sí. Domingo, ese era hasta el martes. El martes de carnaval veía todo esas pocos de viejas hasta que porque el sueño. Pero lo bueno, lo mejor del cuento y lo más cómico era que Clotilde siempre le pasaba algo. Y a ella le gustaba bastante las noveletas. Y ahí yo comenzaba con ella a cantar. Canta que tú puedes, canta que tú puedes. No, hombre, señora Clotilde, yo no sé esto, cantar. Mire, que tú tienes buena voz, dale, que yo te ayudo. Pero tomaste tu traguito, digo, no, ahí sí no, señora Clotilde. Era nisao. Y me decía, cántate tal canto, que yo te ayudo, yo te digo las estrofas y tú lo vas repitiendo. La señora Clotilde, muy buena persona ella. Así que, estos eran los carnavales de antes. De ahí viene Semana Santa. Miércoles de ceniza. A las 10 de la mañana iba llegando todo ese vejerato, hartas de polvo. Y me dice un día Clotilde, Cele, Maye, esa cruz que me pusieron en la cabeza, ¿qué significa eso? Porque el padre me dijo que polvo soy, polvo hoy. Y eso no me gusta a mí, Maye, eso sí está serio, Maye. Digo, señora Cloti, usted sabe que nosotros somos hechos imagen semejante de Dios. Y Dios cogió el barro para hacer muñecos, Adán, y después de la costilla de Adán nos saca a nosotros las mujeres. Así que cuando nosotros nos vamos para allá, para la ciudad de los Calvos, no vamos a volver tierra de nuevo. Dice, eso sí está serio, Cele. ¿Qué carajo? Dice, yo que ya tenía eso. ¿Qué carajo? Por eso que yo me tomo mis tragos y voy para adelante. Clotilde, ella siempre tenía unas salidas, pero que quedó nerviosa por eso, porque el padre dijo, polvo eres en polvo. Polvo te vas a convertir en nuevo. Que va. Hay que gozarla, Clotilde, hay que gozarla. Para Semana Santa siempre comienza el miércoles ceniza, el cuaresma. Las personas de antes, para Semana Santa, respetaban mucho, demasiado. Desde que entraba la cuaresma, iban preparando, lo primero que ellos hacían eran comidas. Antes no había refrigeradora, así que todo era ahumado y salado. Comenzaban a salar sus pescados, comenzaban a andar sus frijoles, a guardarlos, sus frijoles morados, para Semana Santa. Las comidas que siempre en todas las casas lo hacían, el famoso rancho de frijoles con dulce. Yo no sé si sabe lo que es eso, porque una vez yo le mandé. Esta era la comida famosa de Semana Santa. Su abuelo Ricautón hacía unas señores ollas de guacho, era exagerado, de frijoles con dulce y coco. Muy sabroso. Pero la gente ahora, aquí yo no lo hago, porque esta no come guacho, la otra no come guacho. La otra come guacho, pero no de dulce, sino de sal. Así que ¿para qué lo voy a hacer? Una vez hice uno y le mandé a Teodo con la mamá, porque Ricardo sí lo come, José también. Eduardo, ay no, ¿qué vamos a hacer? Pero esas eran las comidas favoritas de Semana Santa. Arroz con coco, pescado adentro. Y arroz con coco y pescado guisado, porque ahora usan mucho fritura. Antes era guisadito, con culantro, cebolla y achote. Ese era el guisado de pescado. Para Semana Santa, eran las favoritas de Semana Santa. Pero religiosamente la gente era llevaban muy en serio la Semana Santa. Las playas, los ríos, nadie iba, ni dejaban que los muchachos fueran. Y mira, que después de ya todo eso, yo me acuerdo un pasaje que pasó porque comenzó lo vi.
Y yo creo que ese muchacho ya murió. Era sobrina de la señora María Chuncho. María, la mamá de Chilo y de ellos. De Panamá venía siempre un sobrino que se llamaba Fulgencio. Se llamaba, no sé, yo creo que él como que murió. Yo me acuerdo que sábado santo antes, era sábado santo, hasta las 12 de la noche que se cantaba Gloria. Y yo iba haciendo un mandado, y llega él y le dice, yo estaba ahí conversando con ella, y dice, tía, deme permiso para ir para el río. Dice, no, tú no vas para el río porque no se ha cantado Gloria. Mañana domingo tú vas, pero hoy no. Ay, tía, mira que voy con fulano, pero le dijo pues los muchachos de ahí del barrio. Y se fueron. Dice, bueno pues, pero cuidado. Oye, no había ni acabado de llegar al río y había un palo de guavito cansado. Se trepó en el palo y se tiró a un charco que habían hecho los muchachos. Pero como que él no ni dio donde tenía que caer, y cayó más hacia la tierra que hacia el charco, casi de nuca. Lo sacaron de ahí inconsciente. Eso lo vi yo, eso como por el 60 y algo fue eso. Desobediencia. Y todavía se cantaba la Gloria a las 12 de la noche, que ahora ya lo cantan más temprano. Y ella le dijo, me acuerdo que le dijo, no vas porque no se ha cantado Gloria, déjalo para mañana. Pero por la insistencia del muchacho, y como el domingo tenía que irse ya para Panamá, ella dice, bueno, pues anda, pero cuidado, con cuidado. Cuando a las horas ve la gente, los muchachos asustados con él en los brazos. Así que ahora no, ya todo ha cambiado bastante. Según yo tengo conocimiento y conocí donde mamá Isha, que digo, y la tía Juanita. Aquí la pollera de gala original es pollera blanca, surcida, calada, como tú la quieres poner, el adorno. Esa es la original de aquí. Es como en los santos y las tablas. En las tablas le dicen montuna santeña. Falda de color con su camisa de una sola arandela. Aquí la montuna viene siendo dos. O sea, la chaqueta con la arandela de la falda. La misma tela de la falda. Esa es una. Esa es la montuna de los pobres. Esa es la montuna de los pobres. Del campo y del pueblo. La montuna de más caché viene siendo lo que le dicen la picarona. Dos arandelas y el faldón. Esa es la montuna de aquí de Antón. Aquí hay dos montunas. La picarona que la han puesto ahora como gala, pero esa es la montuna de los jai. Hacían así, tenían más poder para hacer costura y todo eso, tenían plata para comprar prendas. Pero dos montunas aquí en Antón, según se sabe, según yo aprendí con mamá Isha y mamá Concha, eran dos. La montuna de los pobres y la montuna de las rabi blancas. Las pobres hacían su faldón de colores con su arandela de color, le ponían sus encajitos, le ponían su gallardete y su mota. Y como no podían comprar prendas, entonces cogían las pepitas de zapallo y a un palo que ya ni lo veo, Luis le decían, echaba un frijolito rojo y hacían unos collares y con eso se ponían sus montunas. La picarona, esta es montuna, tela de color abajo con su camisa, dos arandelas. También se puede poner las dos arandelas con la tela de la falda, también se usa.
la usaban, no sé ahora. La que sí creo que mandó a hacer una vez eso fue la maestra Fenia de Río. Ella tiene un grupo que ella tenía esa montuna, porque esa era la montuna de gente de más caché, porque esa sí la usaban con prenda. La pollera, tela blanca, ya sea gual, ya sea hilo, ya sea opal, con los colores que tú le quieras poner y los bordados que tú le quieras hacer. Esa es la pollera. También de coquito de la tienda o coquito que tú haces en tu casa, los dibujas y los coses. Sus prendas sí, la principal, la cadena chata. Que las peinetones no son de Antón, los peinetones son de Antón. Lo que pasa, como en todos lados, no hay plata para peinetón, tú no lo puedes comprar, ni modo, te tienes que poner lo que puedas. Pero eso se usó bastante aquí en Antón. Uno dicen que no, digo, sí se usó, pero lo usaban era la que podía. Por lo menos yo conocí chiquitas, 7, 8, 10 años, que todas esas rabiblancas se ponían polleras, ¿qué polleras? Y todavía, lo que pasa es que ya todas murieron también, quizás ya las nietas, quién sabe dónde las tienen abandonadas. La que sí tiene una pollera, que un año la enseñó para un toro guapo, es Teresita. Era de la abuela de ella, dice, que venía siendo entonces de la señora Petita Ponce, de Puntemarca, como color amarillo naranja, pero la labor del faldón es como así, y la labor de la camisa es más chiquita, pero a ella, esa Teresita Bernal, ella tiene una pollera de por allá de 1930, que era de la abuela, pero aquí en Antón se usó pollera. Sí se usó pollera, que no, sí se usó pollera, mijita. Mamá Isa las hacía, Manuelita Chochó las hacía. Sí, hicieron polleras regalas aquí, pollera de puntemarca, de sombra, bordada. Lo único que sí muy poco se usó aquí fue hundillo. Eso sí, muy poco aquí, la gente más usaban era tejido de la tienda o tejido de ganchito también. Yo tengo una que hice con tejido de ganchito. Así que sí se usó y se usa pollera de gala aquí. Y las dos montunas, montuna de las faldas de color con las chaquetas de color, las arandelas y la picarona. Pero eso se usaba aquí y se sigue usando. Lo que en las tablas en los santos dicen montuna de los santos, montuna de las tablas, con una sola arandela. Acá se usa con 2 arandelas, que es la picarona. La hizo Mamá Isha. Tenía una negra, tenía una morada, que esa está en la casa de la cultura. Esa pollera morada que hay ahí, esa es de Mamá Isha. Pero mira tú las medidas de esa pollera. Antes las medidas de la pollera eran 3 yardas a 4 yardas abajo. Esa era la medida. ¿Y ahora cuánto se lleva abajo? Ahora es 6 por 8 o 5 por 8. Por eso que tú ves que hay veces que según, pero hablando, ya él murió el profesor, él tuvo profesor aquí en el colegio, Edgardo de León. Él siempre insistió de que la pollera no se debe hacer muy ancha. ¿Por qué? Porque si tú te haces muy ancha, el adorno que tú le pones no se te aprecia. Lo mismo que no se plisa. La pollera no se plisa, la pollera se quiebra. Se hacen las quiebres grandes, anchos, cosa que cuando tú abres esa pollera parece un abanico y se te ve el adorno. Son dos también que hay que tener observación. La pollera de puntemarca y sombra hay que plancharla doble,
Primero a la izquierda, después a la derecha. O sea, primero atrás se vira y se le da para que el adorno repuje. Y después ya se le da la otra vuelta para hacerle los quiebres. Eso que esa gente por allá cobran caro por una pollera, porque coge tiempo, porque así es que se debe de planchar. Sí. Las prendas, la principal prenda, la gargantilla y la cadena chata. Con eso tú luces tu pollera. No necesitas llevar las 7 prendas, ¿no? Okay. Con una sola y se te ve tu adorno que tú has hecho a tu pollera. Tu calado, tu sombreado se te ve. Pero ese poco de prenda no se te nota. Pero después que tú lleves chata, rosario, escapulario y la bruja, estás bien vestida y puedes participar en cualquier concurso. Porque eso es lo original. Tu zarcillo y tu garganta, tu tapahueso o gargantilla. Esa es la pollera, ese es el vestido. Lo mismo que las flores. Esas perlonas, hasta que andan las personas, entre tú más chiquitas haces las perlas, entre tú la flor haces con la perla más chiquita, se te ve más bonita y se aprecia. Y tu cabeza descansa. Porque una vez yo vi una niña con una pollera, tal con sombra roja era, y las flores eran blancas, perlas blancas. Esa chiquilla andaba, pero digo, yo me quedé bien, digo, ay, pobre niña, las perlotas. Y ella hacía así, ¿ves? Y era que le pesaba. Entonces le pusieron bastante, porque tenía bastante, imagínate tú. Aquí, estas dos de aquí, con estas dos de aquí, ya tiene. Y la de aquí, listo. Y ya tenía aquí, tenía acá, tenía por todos lados. En la cabeza era así. Chuleta, no. Y esa es la pollera. La pollera, las medidas según la dueña que lo va a usar. Si es una persona alta, las medidas atienden a 1 o 2 pulgadas más. Si es baja, también. Ese es según el gusto de la persona primero. El gusto de la persona. Porque quiere, bueno, yo quiero que me haga una pollera, pero que sea bien ancha. Entonces tú tienes que echar 8 yardas abajo, 9 yardas abajo, por 6 arriba. Porque de la cintura a la rodilla, eso es la falda. Y de la rodilla hacia el talón es el susto. Acá las camisas la misma cosa. El aquí va tapabalazo. Que divide las 2 arandelas. Que si tú no las amarras, se te ve primero como mangaja, ¿no? Tiene un estilo como mangaja. Y el adorno de la manga no se debe de ver, porque para eso está la segunda arandela. Lo que se debe de ver de las mangas es el encaje, pero el adorno en sí no, porque se queda abajo de la arandela segunda. Lo mismo que la arandela de acá arriba debe de quedar por aquí para verse el adorno de la arandela de abajo. Pero esas medidas ya van según el gusto de la persona y el tamaño de la persona. Los tembleques con pluma también se pueden hacer. Lo que pasa es el material que ha cambiado bastante, porque antes las piedras que se usaban eran de vidrio. Ahora no son de vidrio. Ahora es un metal pesado de chino. Eso se hacen unos botones de tela del color que tú quieras, de cinta o de tela de seda, del color que tú quieras. La vas combinando con las perlas y las plumas. Si tú quieres, le puedes poner al botón unos ¿cómo se llama? Gusanillo con su perlita dentro del
dentro del botón. O sea, el botón viene así. ¿Ve? Aquí le mete sus gusanillos con su perla. Acá le pone sus 3 plumitas. Y si quiere ponerle, le pone gusanillos con perlas también. Eso también es original de aquí de Antón, la pluma. Porque antes la gente, como no tenían facilidad de comprar, cogían tela de color, las plumas de las gallinas, y listo, y hacían su flor. Y ya se la ponían. Esa es la original. La tela con la pluma. Lo único que sí es, el tambor hay que mantenerlo, cuando lo van a usar, antes de usarlo en el día, ponerlo a calentar el sol y apretarlo, ¿no? Pero el tambor poco más o menos no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. Él está ahí. Las cantalantes también están ahí bastante. No han cambiado casi. Lo único que han cambiado son las letras. Por lo menos ese, señores, la barca es mía. Los remos serán de usted. Embárquese usted primero, y yo por tierra me iré. Señores, la barca es mía. Los remos serán de usted. Embárquese usted primero, que yo por tierra me iré. A los remos, sí señor. A los remos, sí señor. A los remos, sí señor. A los remos, yo me voy. Pero ahora ¿cuál es la contesta que dicen? A los remos, ¿qué? Piñañá. Ñiñañá. Piñañá. A los remos, sí señor. Porque yo le estoy contestando al que me está diciendo que se va por tierra. También. Otra que he visto que le han cambiado. Hay otra que le han cambiado la contesta. ¿Cuál es? Hay otra que cuando yo la oigo digo, ay, no, eso no se contesta así, pero ahora mismo no. Floripa. Ahora mismo no me acuerdo. Los monos. Hay una que la cantaba mucho. Tigre será. Animal que come gente, tigre será. Y hay otra que, hojita del Guarumá, donde vive la langosta, donde vive, donde come, donde duerme la langosta. Esa era de tu tía Teresa. Porque ahora otra cosa, cada cantalante tenía su tonada de entrada. Si tú oías, ¡ay, llorona! Llorona, no llores más. Clotilde Herrera. Si tú oías, yo sembré una hierba buena donde el agua no corría. Pablo Murillo. Si tú oías, palito de escoba y orquetita, yo me voy al bar y ya. Carmencita Bulla Bulla. La otra era, el que no ha tenido amores no sabe de cosa buena. Juana Gil. Manuelita Chocho, ¿cuál era? Ay, Manuelita Chocho también tenía su famosa. ¿Cuál era? Ay, no me Corre acuerdo. Julián. No. Corre Julián era de Clotilde. Clotilde en la calle era Corre Julián y vámonos caminando. Y Clotilde y Carmencita era palito de escoba, orquetita y Corre Julián. Esas eran las de Carmencita. Don Juancho Díaz. Esa era Carmencita y Lili. Bueno, Lili son de las más nuevas, ¿no? Pero entre Clotilde y Teresa Medina, y esa era, viva Don Juancho Díaz, ya viene el día con su picardía, que viva Don Juancho Díaz, bonita esa tonada. Y ahí se metía, que vamos a la catedral a tomar ceniza, y el cura será que no sé qué.
y a la catedral. Eso, se han ido perdiendo muchas. Yo el otro día, el año antepasado fue, que en la lotería, en la biblioteca de la lotería, hay varios libros, pero yo pregunté porque me dieron hasta el número de la revista y le dije a la muchacha, digo, oye, este libro me lo dijeron que está aquí, yo quiero sacar copia, no sino que me lo presten para sacar copia porque quiero algo de ahí que me interesa. Dice, ay, sí, señora Célebro, que usted ha venido a buscar este libro. Este libro lo pidió una persona de Antón y no lo ha traído. Y vaya la vida. Pero yo voy a hacer la diligencia de ver quién es. Que va, después le pregunté y dice, no, se perdió porque yo pregunté y me dijeron que no. Juliana Jiménez, de las cascates de tiempo de antes. Esa fue la que compuso esa de esto. Yo tenía una prima hermana que se llama, se me olvidó el nombre. Yo tenía una prima hermana, Salvadora. Muriéndome yo, ¿quién me llora y muriéndome yo? Ella componía. La señora, yo la conocí. Esa señora llegaba a mi casa, la conocí porque era madrina de uno de mis tíos. Y siempre estaba allá donde mi mamá, de mi abuela, pero yo le decía, mamá, comadre, ¿cómo amaneció? Aquí, comadre, que no sé qué. Y comenzaban esas viejas. Cuando eso era, tú sabes que antes uno no podía estar donde estaban las personas conversando. Así que esos eran los minutos y las horas que uno cogía para allá, chichiviar, jugar. Y si no lo ponían a hacer tal cosa, ahora que estoy aquí, anda a hacer tal cosa. Pero bueno, ya uno estaba como, dice, mire comadre, todo en este mundo pasa sabiéndolo componer en una taza. Y tú ahora, hoy en día, tú te pones a pensar. Y esa señora tenía mucho conocimiento de la vida. Porque es verdad que a veces uno está, ay, se me viene el mundo encima, que enfermedad, que esto otro, que la pobreza, que no tengo, que sí tengo, que el muchacho, que el... Pero después tú te pones a pensar, pero verdaderamente, mira que yo puedo hacer esto otro, y lo vas componiendo. Y ella siempre tenía eso. Mire, comadre, todo en este mundo pasa pudiéndolo componer en una taza. ¿Y qué es una taza? Chiquita. Quiere decir que todo es fácil para uno componerlo. Ella componía mucho. Ella era la abuela de Carlota de León. Bisabuela, tatarabuela, la difunta abierta. Ella vivía ahí frente a... Ahí donde últimamente vivía la muda. Rosario. Bueno, esta era la casita de ella. Esta era la casita de ella. Ella componía también. Y era matrona. Ella cortaba ombligo a los chiquillos cuando nacían. Y Andreita fue reina del carnaval. Que era una pulisa bien bonita. Yo la conocí ya, me acuerdo de ella bien, ya cuando estaba con tu abuelo Ricardo. Pero ella fue reina y se ven los retratos muy simpáticos. Era una pulisa bien guapa. La que no conocí fue a la mamá de Cristinita, que esa murió de parto. Esa murió de parto de Miro, el tío Miro. El Corpus Christi antiguamente se celebraba el jueves de Corpus. El día del Corpus realmente es jueves, que fue la institución de la Eucaristía o comunión, el Santísimo Sacramento. Pasó ese día, la iglesia conoció que se instituyó el sacramento del cuerpo de Cristo, y ahí quedó la iglesia y no se manifestó más hasta cierto tiempo que dieron los obispos con el Papa. Se pusieron de acuerdo y cuando la colonización vino a América, todos los cleros que vinieron de allá, los padres, los monjes, los obispos, trajeron esas danzas de España. Y acá se fueron combinando con el negro, porque las danzas eran para Jesús sacramentado. Cuando los padres llegaron aquí a América,
tuvieron que trabajar fuerte con los indígenas, porque los indígenas sí tenían sus creencias y sus religiones, pero a su manera. Y ellos, como traían la de Cristo, la de Dios, tuvieron que agarrar ciertas cosas de lo mundano con lo católico para hacer que el indio, el indígena, llegara a creer en Dios. De ahí vinieron los negros también tenían sus danzas y fueron combinando lo del negro con el blanco y los indios. Eso es una combinación, esas danzas todas son combinadas. Aquí vino el primer padre que formó el grupo aquí, fue Monseñor Aguilera. En vista de que la gente hagan remisa a ir a la iglesia y a la misa, entonces se consultó con ciertas personas del campo y las hacía que la gente del campo creían mucho en guaymas y en espíritus malos, ¿no? Y cosas pues extrañas. Y dice, bueno, vamos a hacer de esta manera. De alguna manera tenemos que llevar a esta gente a la iglesia, así que vamos a hacerle visión con la hoja de tallo, vestirse con esas hojas de tallo y hacer un ruido y unas danzas, cosas de que ellos dijeran que era el diablo que estaba suelto y corrían para la iglesia a oír la misa. Y así fue que vino el quitapié. Después vinieron las máscaras de los animales para los diablicos y la danza la misma cosa. Pero lo fueron componiendo en una forma de que el mal contra el bien. Por eso la danza de los diablos de aquí de Antón llevan el ángel y llevan el alma, porque es el mal contra el bien. Las danzas de aquí van de par en par. El diablo mayor, el capitán. El ángel, el alma. Guía y trasguía. Y de ahí vienen entonces las siguientes, que si el puerco, el tuerto, diferentes máscaras que iban haciendo de totuma con jabón y las pintaban. El vestido era pantalón negro con su camisa de manga larga blanca y la pañueleta de tiras de tela de colores. Los zapatos que usaban eran mochilas, unas zapatillitas, no eran sino de que traían los chinos, de tela con la suela era como de soga, así un tejido grueso, que eran los zapatos que se usaban antes. Por ahí la gente pues de bajos recursos. Y ahí salieron las danzas de los diablicos. Por lo menos aquí yo conocí al señor Pedro, que le decían Pedro Cagajón o Pedro Jaramillo, que era el papá de Manuela, la de los pantanos. Él bailaba muy bien esa pollerita, era un señor gordo, pero muy bonito bailaba él. Y el otro era, ya todos son muertos, el otro era Polo Domínguez, también este era el capitán. Diablo mayor era Pedro, ese era el de la pollerita. Pero esa gente sí danzaban bonito. Esa pollera le ponían un alambre abajo, en la basta. Y cuando ese señor bailaba el punto, eso tenía que verse con esos cascabeles. Eso llevaba cascabel bonito, y entre más movían el cuerpo, más bonito se oía el ruido ese, el baile ese. Muy bonito la danza del diablo de Espejo de aquí de Antón, muy bonito. Unas personas morenas, todas de raza morena, pero tenían un oído y una garganta. Manuela comenzó primeramente a bailar la danza del toro guapo. El toro venía martes de carnaval subiendo, todas empolleradas. Pero las que danzaban el toro, en vez de ponerse pollera acá arriba, se ponían una camisa de manga larga de hombre, ¿no? Y se ponían como unas toreras, se vestían como de torera. El faldón sí lo llevaban zarandeando, y acá llevaban una espada.
donde les ponían en la espada al toro, ¿no? Como ver en una carrera de toro así, de Corrida. vivo. Cuando iban aquí en la esquina, en toda la esquina de ahí de ese José Eugenio, en la boca calle esa, ellas venían de espalda, danzando, y el que iba jugando el toro se le encimió mucho. Y en lo que ella fue a sacar el lance, trastabilló y se fue de espalda. Hasta ahí llegó Manuela Jaramillo a danzar el toro. Tuvieron que correr con ella para el hospital. Y ya no danzó más. Pero esa señora sí danzaba bonito. Era así como Manuela, que vive ahí en los pantanos. Vela a ella, yo siempre que la veo digo yo, oh, si tuviera sido hija de Manuela, la vieja. El retrato, gorda así. Pero Manuela yo creo que no canta, ¿no? O sí canta. Yo creo que ella canta adelante. Esto era Pedro Jaramillo y Manuela Jaramillo. Juan Jaramillo o Juan Piloto, que decían que manejaban un carrito para Panamá, no lo conocieron. Era hermano también. Pero esas dos personas hicieron folclore bonito aquí en Antón. Manuela Jaramillo con Pedro Jaramillo. Polo se especializó fue en Caja. Caja tocada por Polo, tanto en tambor como en 15 de enero, era conocido. Era conocido. Eso fue la especialidad de caja. La tercera etapa viene siendo Víctor Pateniño, ese de ahí de la Guava. Viene siendo que Rolando, mano bajita, mano chiquita, era el diablico tuerto. Maluco, les gustaba andar con un garrotillo dándole rejo a la gente. Esos diablicos de ahora son... En vez de ahora, de la nueva generación. Nueva generación, pero la primera generación ya no hay ninguno. La de Pedro Jaramillo, con Fermín Galvez, yo creo que era, yo no me acuerdo el apellido. Ah, el hermano de la señora Luisa. Sí, no me acuerdo. Que él también hacía el papel de los Viernes Santos. El papel de... Ay, ¿cómo se llamaba eso? Se llama un personaje bíblico que iba por delante del sepulcro. Hermano, si él iba cuidando de que a Cristo muerto, él iba por delante con una espada. Santa, mira, Semana Santa antiguamente, antes de traer las imágenes, me contaban Juanita y mi mamá, que Juanita también fue de la iglesia, la tía Juanita, que había una imagen que hacía como 4 papeles en la iglesia, que era Jesús del oratorio aquí, Jesús triunfante. Jesús triunfante hacía el papel de Jesús triunfante, hacía el papel de Jesús de San Juan. Hacía el papel de San Juan el Viernes Santo, porque esos santos los vestían de tela, con tela, vestidos. Hacía 2 papeles en Semana Santa, que era esto, de la oración Olivo. de Ramos, y Viernes Santo era San Juan. La Magdalena, en la Casa de la Cultura hay una imagen ahí de Santa Rosa. Bueno, esa imagen hacía la imagen de Santa Rosa y la imagen de la Magdalena. La imagen esa. La Dolorosa también fue otra imagen, pero las imágenes viejas se fueron perdiendo. Pero antes la Semana Santa aquí en Antón también era, ya cuando vino el padre Gómez, antes del padre Marín, él sí, como era español, él todos los años se iba a España de vacaciones. Entonces con lo que entraba de dinero, el trayecto de enero, él se iba y traía una imagen. Y el pueblo también le ayudaba con cooperación y fueron trayendo las imágenes. Fueron trayendo a San Juan, el resucitado,
Jesús atado a la columna, Jesús con la cruz cuesta. Eso fue así, se lo fueron trayendo año tras año, venían una imagen nueva, hasta que las completaron las imágenes.